en Facebook y ahora estamos grabando, entonces vamos a dar inicio, vamos a empezar esta jornada de matices, en donde sabemos que no todo es blanco y negro, todo tiene una interpretación y en este caso vamos a profundizar en una investigación, o sea, perdón, en una perspectiva, en una mirada histórica y agradecemos desde ya la presencia en matices, excusando también al colega Juan Durán de México, que tenía otras dificultades. Aprovechamos de saludar a Juan y presentar a la doctora Sofía Correa Sutil, que ya es una historiadora chilena. Destacamos ese punto porque el programa Matices no solamente se ve en Chile, sino que tenemos audiencia en Hispanoamérica. Es doctorada en la Universidad de Oxford, con una tesis de historia política sobre la derecha chilena del siglo XX, que posteriormente fue publicada en Sudamérica y en Sudamericana, perdón, y en una segunda edición por Random House, con el título Con las riendas del poder, la derecha chilena en el siglo XX. Es también coautora de libros Historia del siglo XX chileno, Balance paradojal y Ciudadanos en democracia, fundamentos del sistema político chileno, entre numerosos artículos en revistas especializadas, y particularmente, lo digo desde ya, saludando también a la doctora Correa, desnaturalizar el mítico presidencialismo, que es lo particular, el paper, el documento que a mí me ha nutrido mucho. Es dable señalar que en esta oportunidad vamos a hablar del reforzamiento del hiperpresidencialismo en las constituciones del 25 y del 80. Vamos a consultarle también a la doctora si es factible seguir sosteniendo que en Chile existió verdaderamente un parlamentarismo, cuáles serían, si es que los hay, si es que existen aportes del régimen presidencial en Chile y por qué no también en Latinoamérica, y finalmente cerraremos con cuál es su visión respecto del régimen al que debiésemos apostar en este proceso constitucional al cual todos los chilenos estamos inmersos. Bienvenida, doctora Correa, saludar a Fernando Cáceres, que es una Gracias. habitual panelista de acá de Matices. Así es que, doctora Sofía Correa Sutil, bienvenida, el escenario solo suyo. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad que tenemos de conversar estos temas que son muy fascinantes y especialmente relevantes en estos momentos en que estamos iniciando un proceso constituyente muy complejo y muy relevante. Hablar de régimen de gobierno es sumamente importante y en Chile en particular tenemos la siguiente situación. Tenemos una conciencia histórica del siglo XX en adelante, no del siglo XIX, antiparlamentarista, antiparlamentaria. Entonces eso nos obliga a situarnos en la discusión en ese escenario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa conciencia esa concepción política, esa idea anclada en la sociedad chilena antiparlamentaria? Siendo que a mi juicio, por lo menos, y por lo que yo he trabajado y estudiado, el periodo parlamentario fue un periodo muy rico políticamente y con muchas virtudes, muchas virtudes. Cuando se ha buscado en Chile propender hacia un mayor parlamentarismo. Estoy pensando, por ejemplo, en esa serie de discusiones que hubo en los años 89-90. Se salía de la dictadura, se iba a entrar en un proceso de transición democrática y de las cosas que se plantearon fue hay que modificar el régimen de gobierno. Tenemos que aminorar este hiperpresidencialismo de la Constitución del 80 y tenemos que movernos hacia un semiparlamentarismo, semipresidencialismo, se barajaban esas ideas. Eso quedó eventualmente en nada, porque fue muy potente en términos de seminario académico, en términos de discusión parlamentaria, incluso se creó una comisión parlamentaria para eso, pero eso no avanzó. ¿Ya? Y dentro de los problemas que se presentó en esa discusión, a mi juicio, es que cuando se decía avancemos hacia un semiparlamentarismo, por ejemplo, pero nada que ver con lo que Chile vivió antes, eso no era parlamentarismo, dice. Entonces, de inmediato lo cargan negativamente y por lo tanto lo hacen inviable. Porque si uno no ancla la experiencia histórica, se transforman simplemente en posturas meramente idealistas, teóricas, o lo que en inglés llaman el wishful thinking, o sea, los buenos deseos.
¿ah? Entonces pasa a ser una especie de modelo muy lindo en el papel, pero que no tiene anclajes en la realidad, porque uno no ha tomado en cuenta la experiencia histórica. Pero hay un Y punto ahí, ahí doctora, aprovecho, disculpe perdón. que la interrumpa ahí, porque es justamente uno de los temas centrales que quería consultarle a raíz de su paper. Usted dice, el parlamentarismo fue exitoso. Desprendo de esa afirmación que existió un parlamentarismo, pero yo tengo la dificultad técnica de que en Chile jamás existió la diferencia, ¿cierto? La diferencia notoria de personas naturales distintas entre jefe de Estado, jefe de gobierno, para mi gusto, de la esencia del parlamentarismo propiamente dicho, y por otro lado que el presidente de la República o el jefe de gobierno jamás tuvo la opción de que se llamaran a nuevas elecciones o disolver el Parlamento. ¿Cómo se sostiene ese punto específico, doctora, en esto que acabo de plantear? Claro, eso es muy importante, porque yo hablo como historiadora. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar como historiadora o como jurista o como cientista político? Eh, Porque no hablo según los tipos ideales, sino según la experiencia de lo que se vivió. Y de cómo también los contemporáneos se concibieron a sí mismos como régimen de gobierno, ¿verdad? Entonces, por una parte, es muy cierto que nunca se creó una constitución parlamentaria, eso lo sabemos. Es la misma constitución del 33 reformada la que da pie al parlamentarismo. Incluso, y voy a hacerme cargo de la pregunta, incluso Julio Jaise, que es el gran historiador del periodo parlamentario, sostiene que el parlamentarismo lo tenemos desde 1861, con prácticas políticas y sobre todo con una cierta conciencia política de los contemporáneos de que el régimen de gobierno chileno era parlamentario porque era representativo. La Constitución decía que era una república representativa y por lo tanto si era representativa era parlamentaria. Esa es la fórmula que Jorge Uneus ideó como el gran jurista y constitucionalista del siglo XIX, él ideó como para señalar que el régimen chileno era un régimen parlamentario. Y Julio Jaise sostiene que en la conciencia política de los políticos chilenos del siglo XIX, de los partidos, incluso del Ejecutivo, en el siglo XIX, a partir de 1861, se está concibiendo el régimen de gobierno como un régimen parlamentario, ¿verdad? Que lo que quiere hacer Balmaceda es revertir eso y decir, no, la constitución original, la constitución del 33 es una constitución presidencial. Y por lo tanto, el régimen es presidencial y retomo las atribuciones del presidente de la República. Contra la gran mayoría de los dirigentes políticos parlamentarios y parlamentarios que sostenían que estaba rompiendo toda una práctica política, toda una tradición política que venía de décadas ya. Y por otra parte, lo que hace Alessandri el año 25 particularmente, es decir, miren, vamos a reformar la Constitución del 33 porque la Constitución del 33 es presidencial. Ahora, entonces, en ese sentido, si uno pone la realidad política, cómo funcionaba el sistema político del siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del XX, y lo contrapone con el tipo ideal de lo que es efectivamente un régimen parlamentario, no hubo propiamente un régimen parlamentario estructurado como tal en la Constitución. Pero lo que sí tenemos es una preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, ¿verdad? Y voy a referirme también al nombramiento de los ministros de Estado, ¿verdad? A la rotativa ministerial. Perdón, Una Fernando, pregunta, tú querías perdón, decir sí, algo. Sí. una interrupción, sí. Usted habla de la mala prensa o de la mala historia que tiene el parlamentarismo en Chile, y leyendo justamente su paper sobre el tema de la época, uno de los grandes causantes de esa mala prensa fue Arturo Alessandri. Claro. Arturo Alessandri, que creó toda una historia y se notaba su aire de negociador, porque era muy ocupó todas sus técnicas de comerciante para tratar de convencer a los parlamentarios con actos que uno no sabía si era de verdad o no, de presión amparado a los militares, digamos. ¿Ah? Pero al final el gran causante, por lo que entendí de lo que leí, era de que Arturo Alessandri fue el gran causante de que haya quedado esa imagen de que el parlamentarismo en Chile no servía. Sí, hay mucho de eso y Alessandri, y también una época, un conjunto de personas, Alessandri con otros, pero con la idea de implantar el presidencialismo y de concentrar poder en el Ejecutivo, que también implica concentrar poder en Santiago,
Eso yo creo que es muy importante en lo presente. O sea, el presidencialismo implica concentración de poder en la distribución de los poderes públicos, pero también una concentración de poder geográfico. El parlamentarismo pues necesariamente es concentrado, porque los parlamentarios tienen que responder a sus localidades. Entonces, ahí hay una dinámica muy interesante entre la localidad, y hoy día las llamaríamos regiones, en el siglo XIX las llamábamos provincias, ¿verdad? Y la toma de decisiones en Santiago. En cambio, en el presidencialismo eso se quiebra, porque el intendente es un representante del Ejecutivo, pero no tiene que tener, no tiene que acoger las demandas locales hacia el poder central, que sí tienen que hacer los parlamentarios, porque si no, no son reelectos, ¿verdad? Entonces, si quieren ser reelectos o quieren que sea reelecto alguien de su partido, tiene que traer al centro las demandas locales. Entonces, en ese sentido y otros más, es muy positivo el periodo parlamentario chileno. No lo llamemos régimen, tal vez hablemos de periodo parlamentario para ser más preciso. Ahora, hay que entender también que este periodo parlamentario en el mundo entero entra en una crisis que en algunos casos es un colapso, ¿verdad? A raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Con la Primera Guerra Mundial se terminan las experiencias parlamentarias. Y entonces en todas partes se está apostando a un Estado más dinámico, más hacedor, y entonces a una concentración del poder en el Ejecutivo, llegando a situaciones dramáticas como por ejemplo las dictaduras en Europa, digámoslo así, ¿verdad? Aquí también tuvimos en América dictadura, y particularmente en Chile tenemos también dictadura en la década del 20 al 30. ¿Verdad? Y mucha concentración de poder en el Ejecutivo en la década de los 30, con el segundo gobierno de Alessandri. Entonces, es bien interesante el trabajo que ha hecho Julio Jaise de mostrar, por ejemplo, respecto a la rotativa ministerial. Él señala que ¿cuáles son las grandes críticas que se le hace al parlamentarismo o al periodo parlamentario en fines del siglo XIX, principios del XX en Chile? Yo diría que son tres. Una, y podemos reducirlo incluso a dos. Una es que la rotativa ministerial es de tal magnitud que no permite tener un Estado activo, ¿verdad? Que al final se diluye, la política es simplemente discusiones en el Congreso sobre cualquier cosa. Eso está muy fuerte en Alberto Edwards, por ejemplo, y lo retoma Mario Góngora, que son los grandes historiadores del siglo XX. Y por otro lado, que viene la cuestión social, y que no hay políticas adecuadas para responder a los nuevos desafíos que se están presentando en la sociedad chilena. Y entonces que las demandas sociales se resuelven con represión, lo cual es verdad que eso sucede. Pero la pregunta es si eso sucede porque hay un régimen parlamentario, porque hay un parlamentarismo, o porque hay un desconocimiento de cómo enfrentar una incapacidad de comprender el fenómeno al cual se está presente y cómo responder a él, ¿verdad? O sea, hay una transformación muy profunda de la sociedad chilena a raíz del periodo del salitre. La riqueza del salitre fue enorme y quedó en gran proporción en Chile. Se invirtió fuertemente en infraestructura, en presencia de instituciones estatales en las distintas provincias de Chile, una gran expansión de la educación, en fin, hay inversiones públicas muy fuertes que lo permite la riqueza del salitre. Entonces, esas grandes inversiones públicas que transforman el país, por una parte, uno, de un punto de vista del sistema político, uno podría preguntarse cómo se podrían haber hecho esas políticas públicas de larga duración si efectivamente el Estado era incapaz, si efectivamente el Estado era ineficiente y no tenía capacidad de acción. Políticas públicas las hay, y las hay con gran continuidad. De modo que eso también hay que apuntar en este periodo parlamentario como un periodo hacedor, ¿ah? Con una capacidad de extraer, incluso hacedor, hasta pero con mala prensa hasta el día de hoy. Es que eso queda como que esto fue todo negativo. Pero la mala prensa viene a partir de la década de los 20, cuando se quiere
se quiere atacar el sistema político parlamentario para concentrar poder en el Ejecutivo, porque fue muy hacedor. Yo le digo a mis alumnos, mire, si usted viene de provincia, vea, y el terremoto todavía lo ha preservado, vea el liceo de la capital, vea el liceo, mire el liceo de Linares, mire el liceo de Copiapó, mire la fortaleza de esas construcciones, que representan la fortaleza además de una política educacional, no solamente de un edificio, pero una capacidad de crear esas nuevas, esas instituciones que vienen de la independencia en adelante, pero que se fortalecen. Piensen ustedes que el año 1884 se crea el registro civil en Chile, ¿no es cierto? O sea, ya no queda en manos de la Iglesia el registro de nacimientos, matrimonios, de funciones. Entonces, porque se crea un registro civil. Pero eso significa que hay que instalar el registro civil en todas las ciudades del país. Eso es mucha plata y mucha gente que se tiene que ser contratada para eso. Piensen ustedes lo que es la expansión del ferrocarril a lo largo de todo Técnicamente el Estado Chile. chileno nace con el registro civil, o sea, si en una institución como el registro civil difícilmente pudiéramos hablar de un Estado descentralizado físicamente, digámoslo de esa manera. Es que la iglesia era la que hacía el registro, ¿no es cierto? Entonces se tenía que recurrir a los registros de la iglesia, pero en ese momento no se había creado un problema específico que obligara a hacer el registro civil, pero había una visión de que para allá tenía que caminar un país que se laicizaba en el fondo, ¿verdad? Entonces, poner oficinas de registro civil en todo Chile para que la gente inscribiera a los niños recién nacidos, y eso tomó mucho tiempo también, y mucha plata. Imagínense lo que es la expansión del ferrocarril, o sea, extender líneas férreas por todo Chile y los ramales al interior para poder sacar la producción y para poder comunicar, para que las comunicaciones del gobierno fueran prácticamente instantáneas. Hoy día estamos acostumbrados a la comunicación instantánea. Imagínense que estamos en un Zoom en distintas partes del país en este momento, y a veces en distintas partes de América. Pero ¿qué significaba la comunicación? Eran muy difíciles en el siglo XIX. Y junto con el tendido de ferrocarril se tiende la línea de telégrafo. Entonces, el telégrafo, y lo que significa instalar oficinas de correos y telégrafo en todo el país. Y lo que significa contratar gente que sepa, el telegrafista es un técnico muy especializado, ¿verdad? No cualquiera puede ser un telegrafista, ninguno de nosotros podría ser telegrafista hoy en día, porque imagínense lo que codificar y decodificar esos mensajes, En Morse. ¿verdad? En Morse, exacto. Entonces, imaginemos así la presencia creciente de lo público chileno en todas partes, ¿verdad? No de un Estado centralizador, sino al revés, que descentraliza, porque se hace presente y recoge lo que las localidades tienen que traer hacia el centro. Y en el periodo parlamentario, más que régimen parlamentario, en el periodo parlamentario, justamente los parlamentarios recogen las demandas, los anhelos, las necesidades de sus localidades y las procesan en el centro, ¿verdad? En el centro puede ser, no solamente en el Congreso también, porque hay mucha negociación en el Congreso. Y hay muchas pero aprovechando negociaciones ese punto, doctora, disculpe, bueno, que usted nos dio la opción de ir interrumpiendo, pero sí. entonces la lucha, pudiéramos concluir de lo que acaba de señalar, que la lucha presidencialismo, parlamentarismo, también es una lucha de centralismo versus descentralización, porque de lo que estoy entendiendo, este ánimo no es solamente presidencial, sino que de acabar en definitiva con una democracia, a lo menos representativa, pero una democracia más consistente, más sólida. Bueno, yo pienso que el presidencialismo no se presentó inicialmente como centralizador, pero ese es el resultado, ¿verdad? Y cuando a eso se le agrega la tecnocracia, por ejemplo, decir, mire, yo voy a diseñar las políticas públicas, independiente de las necesidades locales, sino en función del análisis técnico que yo hago de las necesidades, que es muy valioso el análisis técnico, pero si yo prescindo de las necesidades locales y solo impongo desde el análisis técnico y técnicamente decido dónde se va a construir un hospital y no a partir de la necesidad o demandas locales, ¿verdad? Eso significa que se aumenta, ¿verdad? Aumenta el centralismo,
¿verdad? Entonces, y eso es lo que justamente va haciendo crisis también, porque hoy en día hay una demanda de descentralización muy fuerte, ¿verdad? Sí. Fernando, ¿qué nos Sí, tiene? sí. Una pregunta sobre, volviendo un poco con el tema de Arturo Alessandri y su reforma que llevó a la Constitución del año 25. Él hablaba de que el gobierno representativo era el régimen presidencial. Claro. Él definía... Él dio vuelta a esa idea del siglo XIX. Si Jorge Uneus dijo que el régimen representativo era el parlamentarismo, Jorge Alessandri lo da vuelta y dice el régimen representativo es el presidencialismo. Yo creo que Arturo Alessandri estaba muy influenciado por los procesos en Italia. Él era italiano. La democracia soy yo. Una cosa así. Era tan así, y es tan así lo que usted está diciendo, que en el proyecto de Constitución había una idea de introducir en el Senado, una parte del Senado, con aires corporativistas. Era sí. muy musoliano, muy de la área, muy del gremio incorporado o de los grupos. Sí, sí. Sí, se jugó con esa idea. Él la quiso imponer porque vámonos a la Constitución del 25, ¿verdad? La Constitución del 25 se redacta como un proceso de reforma de la Constitución del 33. No sé, nunca se plantea que se hace una nueva Constitución, sino una reforma del 33, pero desde los inicios se le llama la Constitución del 25 y queda como una Constitución nueva. Pero esto sucede cuando Arturo Alessandri vuelve del exilio y ya se ha dado un golpe de Estado y está clausurado el Congreso. Entonces, esta nueva constitución se redacta con el Congreso clausurado. Alessandri vuelve y no quiso convocar al Congreso. El Congreso estaba ahí, a la vuelta de la esquina, todos los congresistas, o sea, era cosa de convocarlo, pero no lo convoca. Y en vez crea una comisión constituyente que a su vez después se reduce a un grupo de 15 personas. Y ese grupo de 15 personas entonces es presidido por Alessandri, que dirige las discusiones. Y ahí él tiene muchas dificultades para imponer un régimen presidencial, porque los partidos políticos, particularmente el Partido Radical y el Partido Conservador, además del Partido Comunista, que tenía muy poca representación, obviamente, pero el Partido Conservador y Radical, que eran muy fuertes, se oponen terminantemente a un régimen presidencial y temen que un presidencialismo pueda llevar a una dictadura. Ellos temen que un régimen presidencial fuerte lleva a un régimen dictatorial. Bueno, después hubo dictadura, todos lo sabemos, con golpes de Estado, etc. Entonces, en ese contexto, Alessandri entonces quiere, en esta discusión con estas 15 personas, etcétera, él quiere introducir esta representación corporativa en el Senado, porque en el fondo lo que quiere es una sola cámara, pero es muy fuerte la tradición chilena bicameral, viene de 1822. Entonces, no puede proponer una sola cámara, no la habrían aceptado. Entonces propone un hoy día Senado se lo hubieran aceptado porque hay como que fuera la panacea el unicameral. No, claro, no se lo habrían aceptado. Pero entonces quiere cambiar la composición del Senado. Entonces, pero eso tampoco se lo dejan pasar, el Senado corporativo. Entonces, él renuncia a eso. Lo que le interesa es el régimen presidencial. Y el régimen presidencial para él significa fundamentalmente una cosa particularmente, el nombramiento de los ministros de Estado. Los ministros no pueden ser censurados por el gobierno, el Congreso. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las políticas públicas no pasan por la discusión del Congreso, porque en el fondo cuando el Congreso censura en el siglo XIX, en el periodo parlamentario, cuando el Congreso censura bueno, hay que diferenciar la interpelación de la censura, ¿verdad? A veces la gente las confunde. La interpelación es simplemente pedirle una cuenta al ministro correspondiente de cómo está llevando a cabo su gabinete. Su ministerio. Entonces, pero eso es muy importante, porque ¿qué significa eso? El mensaje es, mire, usted tiene que darnos cuenta a nosotros de las políticas públicas, ¿verdad? Usted no le da cuenta al presidente, le da cuenta al presidente, pero nos da cuenta a nosotros. Nosotros queremos hacer el seguimiento de las políticas públicas. Y cuando lo censuran, es porque por algún motivo, ya sea el gabinete completo o un ministro en particular, está llevando a cabo el manejo del gobierno de las políticas públicas de una forma que el Congreso está en desacuerdo,
¿verdad? A veces eso tenía que ver simplemente con alianzas partidistas y cosas de otra índole, y hacía que cayeran los ministerios, pero las políticas públicas tuvieron continuidad a pesar de la rotativa ministerial. Y ahí la explicación que da Julio Jaise, que es muy fascinante, es que se seguían en manos de subsecretarios y jefes de servicio, porque tenían en el fondo son políticas públicas nacionales, tienen una continuidad enorme, independiente de los ministros de Estado, tienen una continuidad enorme. En distintas presidencias y con distintas legislaturas. Todos están de acuerdo en que hay que fortalecer la educación pública y hay que crear más liceos. Todos están de acuerdo en que se formen los profesores secundarios en el instituto pedagógico y crear un instituto pedagógico. No hay dos opiniones al respecto. Lo que puede haber discusión es si yo voy a hacer un nuevo tendido férreo, ¿por dónde voy a hacerlo? Digamos, si voy a hacer un ramal en, no sé, en San Fernando, voy a hacer el ramal en el Maule. Entonces ahí vienen las discusiones porque vienen las presiones de los distintos parlamentarios para satisfacer a su electorado, ¿verdad? A sus localidades, a donde ellos responden. Sí, Fernando. Sí, doña Sofía, mire, leyendo también un poco el tema, el paper que usted presentó alguna vez, el año 20 y tanto, 21, hubo un proyecto de reformar la Constitución donde hubo un acuerdo de mantener el régimen parlamentario y donde los parlamentarios renunciaban a algunos abusos que tenía el sistema en esa época, como era la interpelación, como como que solamente la interpelación, perdón, no la interpelación, sino que la censura fuera solamente de la Cámara de Diputados y no del Senado, como era en esa época, bajarle las atribuciones al Senado, que el presidente pudiera disolver una vez el Congreso. Ahí ya estaban, en realidad querían formalizar lo que son jurídicamente las condiciones para un régimen de gobierno parlamentario. Hubiera faltado la separación jefe de Estado, jefe de gobierno y estábamos. Claro. Bueno, eso es muy fascinante, porque lo que pasa es que está la presión de Alessandri por hacer un régimen presidencial, volver a un régimen presidencial, porque él siempre estaba pensando en la Constitución 33 en sus orígenes, cuando es muy autoritaria, ¿no es cierto? Entonces, las presiones son tan fuertes a Alessandri que finalmente, y él hace una cosa que es tremenda, que hace una alianza con los militares. Entonces él está siempre como poniendo la amenaza militar detrás de su exigencia a los dirigentes políticos. Entonces, el año 1924, o sea, meses antes de que sucedan todos estos acontecimientos que llevaron a la Constitución del 25, a la ruptura de la institucionalidad y el Congreso acepta la reforma constitucional y la aprueba, solo que acordémonos que en el siglo XIX, con la Constitución del 33, se requería 2 legislaturas, ¿verdad? Se requería, y a pesar de las reformas que había habido, la segunda legislatura había bajado como la exigencia de la segunda legislatura simplemente ratificar las reformas, pero las reformas fueron aprobadas el año 24, y ahí se hicieron todas esas reformas que tú mencionabas, por de pronto que solamente la Cámara de Diputados era una cámara política en que podía exigirle cuentas al gabinete y no el Senado. Entonces el Senado también quedaba... parlamentarismo nuevo. ¿Qué son las reglas del parlamentarismo nuevo, actual, contemporáneo? Claro. Y siempre tenemos que situarnos también en el contexto internacional, sobre todo en el contexto europeo, porque Estados Unidos es desde sus orígenes una república presidencial, tiene un régimen presidencial, pero tiene un sistema de equilibrios entre el Congreso y el Ejecutivo muy compleja, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces cuando hemos seguido la política norteamericana en los últimos tiempos, ¿verdad? Y el presidente necesita muchísimo contar con el Congreso, si no, no puede prácticamente gobernar. Entonces, pero en América Latina se va estableciendo un presidencialismo que en el fondo es una concentración de poder en el Ejecutivo, no un equilibrio de poder en el Ejecutivo. Entonces, lo que sí yo quería mencionar es que tenemos que mirar esto de las formas de gobierno como un complejo sistema de normas y prácticas.
Porque piensen ustedes, la Constitución del 33 en sus orígenes es muy presidencialista, ¿no es cierto? Se concentra poder en el Ejecutivo. Le otorga ciertos poderes al Congreso, son muy importantes, como las leyes periódicas, pero concentra mucho poder en el Ejecutivo maneja más las elecciones, entonces maneja... A medida que se van dando las reformas y lo que Julio Jaise sostiene como la conciencia política parlamentaria de la clase dirigente, ¿verdad? Se va por vía de las prácticas políticas introduciendo estas prácticas parlamentarias, que no son en realidad un régimen parlamentario que se establece en la Constitución, sino son unas prácticas parlamentarias, que le están diciendo al presidente de la República, mire, nosotros somos los representantes de la ciudadanía, ¿verdad? Y usted también, pero usted nos tiene que responder a nosotros en la elaboración de sus políticas públicas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se va formando este parlamentarismo. Mira, si uno piensa lo que ocurre después, la Constitución del 25, la Constitución del 25 concentra poder en el presidente de la República. Y todos los presidentes se lamentan de que no pueden gobernar porque porque como le han quitado el poder al Congreso, son los partidos los que ejercen poder porque ellos tienen, ¿verdad?, el manejo político que el presidente necesita a su apoyo. Si el presidente no cuenta en la Constitución del 25 con 1/3+1 del Congreso, no puede gobernar. Entonces necesita los partidos de gobierno, y los partidos de gobierno se imponen sobre el presidente. El caso del Partido Radical es muy claro, ¿verdad? Y después la Constitución del 80, una constitución que siempre se dijo, y yo también muchas veces lo dije, ¿verdad?, hiperpresidencialista, había que salir de este hiperpresidencialismo, y nos encontramos con que sin haber reformas al respecto en este punto, ¿verdad?, porque había muchas reformas a la Constitución del 80, pero en este punto no, nos encontramos con que este hiperpresidencialismo, cuando se debilita el Ejecutivo, como sucedió desde el año 2000, por lo menos desde el 2019 en adelante, ya tenemos un Congreso que ejerce prácticas parlamentarias, ¿verdad? Y pone en jaque al Ejecutivo hiperpresidencialista en el texto de la Constitución. Entonces, eso en definitiva eso es lo puro papel. interesante. Hay que conjugar las normas que están en el texto con las prácticas, ¿verdad? Y entonces hay que estar mirando las prácticas. Y eso es lo que hacen los historiadores, mirar las prácticas, ¿verdad? Y eso es lo que hace Julio Jaise. Eso es lo fascinante del texto de Julio Jaise. No es de ahora que miren, hay gente que dice que ahora estamos mirando las prácticas. No, claro. no, si las prácticas las está mirando Julio Jaise en el año 70, 1970, hace mucho tiempo. Bueno, Fernando va a hablar ahora, va a hacer una pregunta también, pero solamente como un paréntesis, profesora Correa, ¿por qué es tan difícil conseguir las obras de Jaise hoy día? No hay posibilidad. Están en internet. El tomo 1 y el tomo 2 están escaneados por esa maravillosa institución que es la Biblioteca Nacional en memoria chilena. Sí, pero de todas maneras igual para muchos no se han reeditado, no se han reeditado, y quizás sería interesante dejarle a ustedes, como son los historiadores profesionales, hacer una revisión crítica del texto para que exista discusión propiamente dicho, porque lamentablemente vivimos la época de la sobreinformación. Toda la información está en internet. Sobreinformación, y todo uno piensa que está en internet. La verdad es que esos dos textos son maravillosos, tienen una enorme cantidad de información, fueron muy vanguardistas en su momento, y además es terrible porque a veces suceden estas cosas. Julio Jaise escribe como a destiempo. Julio Jaise escribe el primer tomo, el 74 lo publica, justo después del golpe de Estado. Ya a nadie le importa si es presidencial o parlamentario. Él estaba escribiéndolo cuando había una dificultad enorme de tensión política en el país, seguramente buscando que si se movíamos hacia un régimen más parlamentario, podíamos resolver esta crisis política. Que entre otras cosas se dijo mucho en los 89, 90, que la crisis política se había producido justamente por el grado de concentración de poder en el Ejecutivo, que si hubiese habido un mayor parlamentarismo no se hubiese producido esa ruptura. Y Julio Jaise después escribe el 82, si no me equivoco, después de la Constitución de 80, donde también le queda como desfasado porque escribe sobre historia electoral más bien. Entonces, pero los libros son, dos libros son estupendos libros, y también, bueno, los otros que tienen, los 150 años de historia institucional, etc. Ese está disponible a público, Fernando. Sí, mira, doña Sofía, una pregunta sobre lo mismo, sobre, no solamente, llevando el tema no solamente en Chile, para que otras personas que están en otros países de América Latina vean también esta misma lógica.
todos los países de América Latina caen como en esta paradoja de cada constitución exagerar en grados más o grados menos el poder del presidente o la función o las atribuciones que supuestamente tiene el presidente en cuanto a la solución de los problemas. ¿Ah? Entonces las constituciones, siempre mirando al presidente como salvador o como una especie de mesías jurídico de resolver problemas, ¿por qué todas las constituciones o por qué todos los hacedores de constituciones no han visto que la constitución podría haberse enfocado desde un punto de vista al revés? Podrían haberle sacado poder al presidente y haber aumentado o creado parlamentarismo en alguno de estos países. No hay ningún país que se le haya ocurrido, salvo el experimento o la práctica parlamentaria chilena del principio del siglo XX, y de algún otro país que, de hecho, bueno, en Uruguay se vive una especie de régimen parlamentario, o sea, un régimen presidencial parlamentarizado, pero no conozco ningún otro país donde se haya enfocado. En Argentina, creo yo, también a principios del siglo XX, puede ser. Es difícil la respuesta, porque no deben haber como respuestas unívocas, ¿verdad? En esto. Se ha hablado muchas veces de la tradición española como una tradición política inadecuada, pero bueno, España ha tenido parlamentarismo y de hecho hoy día lo tiene hace muchos, desde que cayó Franco, y lo tuvo anteriormente también. Pero claro, hay un aprendizaje político, pero de hace 2 siglos atrás, ¿verdad? O más, 2 siglos atrás, de concentración de poder. O sea, nosotros en América no teníamos cortes, no había quien fuera parte de un parlamento o algo así, ¿verdad? Entonces había una concentración de poder en los representantes del rey, sea el virrey, el gobernador, el presidente de la audiencia, depende de los casos, ¿verdad? Profesora Correa. Eso por una parte, pero también yo creo que es importante considerar que cuando se independiza la América Española, no hay experiencias de bueno, la opción es la república, no hay una opción monárquica, o sea, se discutió en algunos momentos, pero no pervive, ¿verdad? O sea, la república es lo que se ha dado. Y no hay experiencias de repúblicas parlamentarias, ¿verdad? En Europa en esos momentos. Hay monarquías constitucionales, como en Inglaterra, pero no repúblicas constitucionales, no hay repúblicas parlamentarias. Entonces, pareciera haber una identificación entre república y presidencialismo, con el ejemplo norteamericano muy vivo, ¿verdad? Puede que ahí también haya habido una opción por eso. Y los caudillos, que también son muy fuertes en la América Española, ¿verdad? La concentración de poder en una persona y el presumir que para que las cosas resulten y se hagan, alguien tiene que decidir solo sin tener que someterse a la discusión con otros. Y eso es bien grave también. Es complejo, y sobre todo considerando, profesora Correa, el hecho de que en experiencias latinoamericanas el debilitamiento en un momento de la figura de Dilma Rousseff, cuando cae ella, cuando cae su gobierno, impeachment mediante, no solamente cae el régimen de gobierno, el jefe de gobierno, o el primer ministro, como se llame, sino que también cae el jefe de Estado. Y al caer el jefe de Estado se desestabiliza la institucionalidad completa del país. En el caso brasileño, Dilma; en nuestro caso, a lo menos en la historia reciente, 2 momentos. Usted hablaba recién del 73, que claramente con un régimen parlamentario aquello no sucede, o por lo menos se hace a través de una vía pacífica. Y volviendo ahora en el tema que nos convoca, el 18 de octubre, régimen parlamentario mediante, tal vez no hubiéramos vivido estas situaciones de estallido, de violencia, de revuelta, etcétera, como se llama. Lo importante sería ahora, profesora Sofía, claro, porque lo dramático fue... Disculpe, de acuerdo a su experiencia, y se lo pregunto ahora como ciudadana, no como historiadora, ¿a qué camino debiéramos avanzar? Porque ya se ha dicho por algunos que la opción es el semipresidencialismo, o sea, seguimos siendo afrancesados. ¿Por qué no esto Claro. de pensar en un parlamentarismo, o por lo menos ni lo discuten? La pregunta es, ¿hay ignorancia, exceso de prensa del presidencialismo? ¿Cuál es su visión y a qué modelo debiéramos avanzar para vivir una sociedad pacífica? Yo creo que hay temor
hay temor al al hiperpartidismo, digámoslo así, a la incapacidad de lograr convocar a los partidos en proyectos comunes. Y eso que se podría decir que el periodo de la concertación es un periodo en el cual hay una confluencia en la capacidad de negociación, ¿verdad? Pero como hoy día está tan atomizado el sistema partidista, pienso yo que puede haber temor a esa atomización del sistema partidista. Y en ese sentido, que se repita la experiencia de Italia y de España, en que pasan periodos muy largos en que no logran llegar a constituir gobierno, ¿verdad? Pero eso es mejor que estallidos, que golpes de Estado. Sí, pues es mejor que estallido de golpe de Estado, porque no se paraliza el país, todo sigue funcionando, es verdad. Eso es lo que diría Julio Jaise. Miremos por qué sigue funcionando. ¿Ah? El Estado no cae, la institucionalidad en su conjunto, porque si cae el jefe de Estado, cae el Poder Ejecutivo, el Legislativo, en definitiva caemos todos como sociedad política. Lo que no hemos intentado en Chile, que quizá podría ser valioso pensarlo bien, es la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, el primer ministro, un presidente y un primer ministro. Ahora, claro, eso implica revisar bien a quién responde el primer ministro, pero obviamente el primer ministro es lo que llaman el fusible, ¿verdad? En ese concepto así como electrónico. Sí, el 18 es la válvula de octubre, de escape de la olla a presión también. Claro, permite que caiga el gobierno, pero que continúe funcionando todo el resto de la institucionalidad, porque el gobierno no se supone que es el que concentre la institucionalidad. Por eso que la demanda de que, por ejemplo, renunciara Piñera tenía esa connotación tan dramática, que significaba que caía con él todo el sistema político, de alguna manera. Ahora, había fórmulas para hacerlo, la Constitución contemplaba fórmulas para hacerlo en forma pacífica e institucional, pero se le vio como muy dramático. Entonces, la conciencia política de los distintos momentos históricos es muy importante. Entonces, por mucho que la Constitución prevea que puede no haber un jefe, el presidente de la República puede no estar en ese momento, ya sea porque se murió, ya sea por cualquier cosa, ¿verdad? Porque enfermó gravemente. Entonces ahí prevé que, según la cantidad de tiempo que ha pasado, fuese el presidente del Senado o el ministro del Interior quien asume el rol. Eso podría haber sido negociado entre todos los partidos políticos, pero en parte que no había capacidad de negociación y también porque había mucho temor. Y entonces, cómo se vive cada proceso histórico es súper importante. Entonces, si se vive con temor, no se puede hacer política con temor, digámoslo así. Doña Sofía, una pregunta. La historia para mí tiene mucho de parecido, guardando las proporciones y la analogía, con la historia de un ser humano, la historia de un ser humano con la historia de un grupo de seres humanos. Nosotros, como Chile, tenemos una historia, como un niño, digamos, en paralelo. Puede ser, tal vez, yo lo he pensado, que la evolución hacia un régimen parlamentario o un semiparlamentario sea parte de una evolución de aprendizaje de cómo es la institucionalidad para poder resolver problemas. Y tal vez ya estamos en un nivel de madurez suficiente como ser humano y como sociedad de ya empezar a entender de que el parlamentarismo o el semiparlamentarismo es una forma más racional o más evolucionada, un poco pretenciosa la palabra, pero un poquito más evolucionada en cuanto a cómo resolver de mejor forma técnica, nuestros problemas de políticos, digamos, o nuestros problemas de cómo ejercer el poder, en el fondo. ¿Ah? No sé si es un poco simple, digamos, pero ¿podrá tener algo? A ver, yo no soy partidaria de concebir las sociedades como organismos, como personas, digamos. Creo que eso lleva a análisis que pueden ser más confusos, pero creo que hay dos cosas o más en tu pregunta que apuntan a cuestiones muy importantes. Es que tenemos experiencia acumulada.
tenemos experiencia histórica acumulada, solo que la tenemos que revisar bien y tenemos que abrir bien los ojos para entenderla, ¿verdad? Y no quedarnos con los clichés. Por ejemplo, ¿qué fue el periodo llamado parlamentario en Chile? ¿Qué significa los periodos en que se concentra el poder en el Ejecutivo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Verdad? Entonces, tenemos historia, tenemos experiencia histórica, tenemos conocimiento también de disciplinario acumulado. Se ha trabajado, los juristas, los constitucionalistas tienen mucho estudio y mucha reflexión al respecto, los cientistas políticos también, tenemos experiencia comparada, sabemos lo que está pasando en Europa con el parlamentarismo, sabemos qué errores hay que tratar de evitar, qué experiencias en Europa son exitosas. Yo creo que todo eso, si lo logramos incorporar como sociedad, y logramos, como dices tú, ser maduros en esas materias, ¿verdad? Y no quedarnos en emociones y en clichés, podemos y tenemos que pasar a un régimen que contemple una complejidad mayor, que pretender que en el Ejecutivo se resuelve todo, ¿verdad? Profesora, Que un iluminado, porque tiene que ser un presidente una especie de iluminado, que tiene la claridad completa de lo que debe ser. que las Hace hace muchas todas y cosas. que Mientras sabe que en de el todo, Parlamento, las Hace hace muchas todas, cosas. sabe de claro, todo. claro. Profesora, pero Y en ese termina teniendo un punto, segundo piso que no conocemos, que claro, está designado a dedo, ¿verdad? Mejor que en vez de segundo piso tengamos un Congreso que sí conocemos, que sí elegimos y que le haga ver al presidente de la República cómo se deben de manejar las cosas. y que se puede cambiar. Profesora, en ese último Y se puede sentido, cambiar. claro, haciendo ahora la analogía con una casa y no centrándonos tanto quizá en esto, porque por lo menos lo digo, a Fernando y a mí nos gusta el régimen parlamentario, de alguna manera esto también Sí. es una forma de ir oscilando el péndulo, porque aquí o son presidencialistas o avanzan un poquito tibiamente al semi, tampoco lo conocen mucho, pero el punto, más allá de esta discusión que pudiera ser un prurito académico, ¿cuál es su opinión respecto de otra metáfora? En el sentido que quizás nos estamos preocupando hoy día más del aire acondicionado, vale decir, de tener un catálogo excesivo de derechos, que nadie puede oponerse a que todos nosotros tengamos mejores derechos, versus dejar de lado la discusión que tiene que ver con el cierre de la casa, no solo con el aire acondicionado, sino con el cierre, las paredes, y ese no es otro que la forma de gobierno, la forma de Estado, si es central, centralista, unitario, federal, parlamentario, semiparlamentario, etcétera. ¿Cuál es el riesgo, doctora, de que nos llevemos solamente por la parte sexy de los derechos y dejemos esta parte orgánica, aburrida, fome, latera, de lado? Sí, yo creo que, mira, lo que pasa es que en los derechos hay mucho más consenso, ¿verdad? Y hay demandas que son incontenibles. O sea, si yo dijera, bueno, yo tengo derecho a un aire puro, si como usted no va a tener derecho a un aire puro, bueno, sí, usted tiene derecho a respirar un aire puro, si usted vive en Santiago y respira el aire contaminado, se va a morir eventualmente de un cáncer al pulmón. Entonces usted tiene derecho a un aire puro. Ahora, ¿cómo después hacemos que el derecho al aire puro? Bueno, eso dejémoslo para después, pero estamos todos de acuerdo en que tenemos derecho al aire puro. Entonces, en los derechos va a haber mucho acuerdo, mucho consenso. Entonces, es como la salida más fácil. Pero la clave, una constitución tiene que tener derechos, obviamente, consagrados, pero también tiene que tener muy claramente estructurada el régimen de gobierno, ¿verdad? La configuración de los poderes del Estado, ¿verdad? Y eso es decisivo, y eso es donde no hay suficiente reflexión. Entonces, cuando no ha habido suficiente reflexión en eso y donde no hay acuerdos, y que requiere mayor discusión y que requiere mayor capacidad de escucharse y de negociar, es que se hace que se le saque el quite, pero la clave está en definir, como tú bien dices, si es un Estado unitario, si es un Estado federal, si es un Estado presidencial, si va a ser un régimen parlamentario, si va a ser, qué autonomía va a tener el Banco Central, qué lugar va a tener el Poder Judicial. El Poder Judicial van a seguir nombrándose los jueces como se están nombrando, se van a nombrar de forma mucho más corporativa o se van a tener que depender mayormente de los otros poderes del Estado. En Estados Unidos los nombran del presidente con el Senado, en el fondo. Entonces, todo esa dimensión. Ahora, tenemos una tradición
constitucional chilena sólida. O sea, tenemos que mirar las constituciones que hemos tenido. O sea, y las constituciones que hemos tenido tienen unas estructuras compartidas, ¿verdad? El bicameralismo, por ejemplo, está en todas las constituciones. Ahora, ¿qué significa tener dos cámaras? ¿Por qué tenemos que tener dos cámaras? ¿Por qué no una? ¿Verdad? Todo eso es importante que entre en la discusión y en el acuerdo. Y el régimen de gobierno, obviamente. Claro, y quizás ahora con lo que viene de las elecciones, exigirle también a los candidatos y candidatas que también se dediquen, aunque sea un poquitito, a expresar este tipo de opiniones. Doctora Correa, sí. Por un tema de tiempo, vamos a pedirle tanto a Fernando como a usted que hiciéramos unas conclusiones y para ir cerrando con una propuesta concreta de régimen de gobierno, a qué debiera avanzarse y qué espacios de discusión va a ofrecer la academia, en el caso suyo como profesora de la Universidad de Chile, para que se abran estos temas y se puedan discutir, ojalá lo más amplio posible, lo más participativo posible. Fernando. Sí, doña Sofía, mire, junto con agradecer que haya aceptado la invitación de René y del programa, teníamos mucho interés en conversar con una persona que tuviera una visión diferente del tema que nos invita siempre en estas reuniones. Habíamos conversado mucho con constitucionalistas, que en el fondo vemos, nosotros somos abogados, entonces vemos el tema un poquito muy cerrado, digamos, y nos faltaba esta visión bastante más diferente, digamos, más amplia, con perspectiva, porque obviamente las instituciones se mueven en un momento histórico, se mueven en un momento de vivencias de un grupo humano en un momento y que lleva a que las instituciones funcionen de una manera diferente o de una manera con una lógica diferente de acuerdo a la época en que se viva, digamos. Y por eso mismo ha sido muy interesante cómo usted ha tratado el tema, porque en el fondo para entender por qué este amor tan apasionado del chileno, en realidad sin mucha condición, por el sistema, por el régimen de gobierno que existe, y por qué tanta falta de cuestión por un cambio al régimen de gobierno que nosotros estimamos sería el deseable, digamos. Pero para no ahí haciéndote un punto, Fernando, aprovechando el tiempo el poquito tiempo que nos queda, doctora, la analista internacional que invitamos, Diana Luna, dijo que en América Latina los latinoamericanos, los hispanoamericanos, no es muy difícil que renuncien a su derecho a nombrar al jefe de Estado y que por ahí también habrían unas claves sociológicas al respecto. Claro, bueno, desde el momento que son repúblicas, el jefe de Estado tiene que ser elegido. No es un monarca. Entonces, claro, el jefe de Estado es elegido, pero también se puede elegir a un jefe de Estado y a un jefe de gobierno. O bien que ahí es donde hay que estudiar bien el asunto. Si el jefe de Estado nombra a un jefe de gobierno de acuerdo con las mayorías parlamentarias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la técnica legislativa, la técnica constitucional, digamos, los constitucionalistas que puedan ir explicando a la sociedad chilena qué significa una cosa u otra. Ahora, nosotros, yo creo que podemos partir como y recogiendo esta conversación que hemos tenido, pensando cuáles son nuestras necesidades y que tienen que, cómo se resuelven en distintos regímenes de gobierno. Y ahí los constitucionalistas tienen mucho que decir al respecto. Hemos hablado de centralismo y descentralización. Yo creo que hay un acuerdo en la sociedad chilena, hay un acuerdo en que hay que descentralizar, que realmente, pero de verdad, ¿verdad? No solamente quizás con el intento de elegir gobernadores puede que resulte, tenemos que verlo, pero va a tener que ver con una práctica, según como las prácticas se puedan ir encarnando, es que si estos gobernadores realmente van a tener un rol relevante. Hemos dicho que en un régimen parlamentario se descentraliza. Entonces, eso es un punto ya importante que tomar en cuenta. Por otra parte, hemos hablado de políticas públicas que pueden tener continuidades más allá de los cambios de gabinete, porque un parlamentarismo va a llevar consigo
cambios de gabinete cada cierto tiempo, digamos. O sea, eso no significa que el presidencialismo no los tenga. Nosotros llevamos muchos cambios de gabinete en este gobierno, ¿verdad? Llevamos muchos cambios de primer ministro, ministro del Interior, llamémoslo. Llevamos cambios de ministros de Hacienda también, que son clave. O sea, nada indica que un régimen presidencial o parlamentario implique la permanencia y la estabilidad de un gabinete. Va a depender de su capacidad de responder a las circunstancias históricas, ¿verdad? Entonces también eso tenemos que tenerlo en cuenta, la continuidad de las políticas públicas que se definen en acuerdos, y esos acuerdos se dan fundamentalmente en la discusión parlamentaria. Ese es el espacio por excelencia de llegar a acuerdos. En Chile tenemos la particularidad, que es virtuosa, de que las expresiones políticas se canalizan en partidos, y los partidos son organizaciones que recogen una diversidad de demandas, una diversidad de puntos de vista en una visión común, y que son capaces de mirar a otros partidos y llegar a acuerdos y manifestar las diferencias entre sí. Pero en estos momentos estamos en un momento de conflagración muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, dentro de los partidos, entre los partidos de gobierno y el gobierno. En fin, que esto, miremos este momento para decir cómo salimos de esta polarización y esta tensión tan fuerte. Y es posible que un régimen parlamentario, yo también creo que tenemos que entrar a jugar con un régimen parlamentario bien diseñado, que nos permita ir avanzando hacia un mayor acuerdo político y una mayor descentralización también y desconcentración del poder. Perfecto. Eso es lo que podría yo sintetizar de esta conversación. Hemos hablado de tantas cosas, eso sí que se nos Claro, quedan lo que en el tintero muchas en la síntesis. claro, lo que pasa, doctora, es que de repente es necesario abrir estos canales de comunicación, considerando que ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Ah, ya, Ahora disculpen. sí. Sí, lo que pasa es que como no hay tanta, llamémoslo así, espacios en los medios de comunicación masivos, ¿cierto? De discutir esto que como lo llamábamos recién un poco latero, pero es sustancial. Entonces, solamente nos restaría, profesora, de que usted nos pudiera hacer el servicio, ¿cierto?, de despedir el programa, y ojalá también que otras personas también lo puedan difundir, y esperar que los próximos invitados que tenemos también nos acepten la invitación de discutir estos temas que son relevantes para la vida nacional, no solamente aquí en Chile, sino que en América Latina, porque estas cosas se van, llamémoslo así, expandiendo. Quizás sea Chile el primero en cambios constitucionales que quizás se desaten en naciones vecinas. Que sea un primer cambio trascendente. Muchas gracias por la invitación. René y Fernando, muchas gracias. Yo creo que les agradezco, creo que hay pocos espacios para hablar de estos temas que son absolutamente fundamentales. La discusión a veces se va en cosas pequeñas que no tienen relevancia y son muy coyunturales. Creo que efectivamente estamos en un continente, ya es bien bueno que nos demos cuenta de que somos parte de la América Española, la América Latina, y por lo tanto vivimos procesos semejantes, diferentes y semejantes, aprendemos unos de otros, y ya que estamos en un proceso de elegir constituyentes, pedámosle a los constituyentes que se definan frente a temas como este: régimen de gobierno, concentración del poder, centralización y descentralización, y cómo ven ellos la posibilidad de un parlamentarismo y en qué consistiría ese parlamentarismo. Y sería bueno que nos hablaran de esas cosas, para saber a quién estamos eligiendo. ¿Cierto? Excelente. Bien, agradecemos. Muchas gracias por la invitación. No, agradecemos la participación de los que se conectaron y de los que lo van a ver después en YouTube. Síguenos apoyando para que podamos hacer más este tipo de encuentros. Agradecido, doctora Correa, muchísimas gracias. Fernando también por la participación. Gracias. Y estaremos pronto en una nueva grabación o transmisión.